¿Qué es el éxito? A la gente le gusta esa palabra. Éxito. ¿Qué es el éxito? Bueno, por lo general las personas estiman la palabra éxito o una persona que es exitosa como alguien que logra cumplir sus metas o sus sueños. Ese es un exitoso. Ese es alguien que triunfa en la vida. Si se plantea estudios, entonces culmina su carrera universitaria. Si se plantea ser el más popular de la universidad y lo logra y tienes varios likes y varios me gusta en Facebook y todas estas cosas, entonces la persona es exitosa. Si la persona se plantea ser el mejor en el deporte, llegar a un nivel en el deporte y lo logra, entonces le decimos que es exitoso. O quiere la fama, entonces hace cualquier cantidad de sonidos raros y de hecho la pega. Y entonces es famoso y es exitoso, aunque no diga nada en la canción. O tengo dinero y entonces se considera exitoso. Tengo posesiones, tengo facilidades que me provee estas cosas. O puedo por fin cumplir mi viaje a Cancún, a Punta Cana, a Chichiriviche. Pero cumplo mis sueños. Ese era mi sueño, mi más grande sueño. Viajes, vacaciones, tener el trabajo, tener el ascenso que tanto he deseado. Ser el mejor padre, ser reconocido como un padre exitoso. Mire esos hijos ejemplares. ¡Wow! ¿Cómo se portan? O tener la familia ideal, el matrimonio deseado, el matrimonio que todo el mundo lo envidia. Ay, si yo tuviese ese esposo, esa esposa. Pero también existen narcotraficantes exitosos, estafadores exitosos. ¿Qué es el éxito? El verdadero éxito. Las personas invierten dinero, invierten tiempo para ir a conferencias, para comprar libros, para estar en seminarios, para estar en talleres, en cursos que hablan del éxito. ¿Cómo encontrar el éxito? Republican en sus redes sociales videos y frases motivacionales porque entienden que hay muchos factores para alcanzar el éxito. Entonces, que el uso del tiempo, cómo usar el tiempo, el buen uso del tiempo, cómo no usarlo. Vence tus miedos, tienes que dar el segundo paso, la resiliencia. Yo nunca había escuchado ese término, lo escuché hace poco. La resiliencia, el emprendimiento, etcétera, etcétera. Nos hacemos la pregunta, ¿por qué tanta obsesión por ser exitoso? ¿Por qué las personas les llama tanto la atención de ir a iglesias donde se les habla de éxito y no se les habla del evangelio? ¿Por qué permanecen allí? Dejan de hablar de Dios o del Dios de la Biblia para hablar del Dios que le promete el éxito. ¿Por qué tan codiciable el éxito, tan apreciado, tan buscado, tan anhelado por los hombres? Les voy a decir la razón. La razón es que detrás del éxito está la satisfacción. Las personas realmente no buscan el éxito, buscan sentirse satisfechos y plenos. El éxito, ellos relacionan éxito con satisfacción, plenitud y paz. Les voy a citar un escrito de un hombre que habla acerca del éxito. Y ustedes van a notar, en primer lugar, que no habla nada de Dios. No habla nada de Dios. Pero en segundo lugar, va a notar que todo lo que tiene que ver con la satisfacción personal, eso es lo que está allí detrás. Ralph Emerson dice lo siguiente, o dijo: reír mucho y con regularidad. Eso es el éxito. Ganarse el respeto de las personas inteligentes y el cariño de los niños. Eso es el éxito. Ganar el aprecio de los críticos sinceros y soportar la traición de los amigos falsos. Apreciar la belleza, encontrar lo mejor de los demás, dejar el mundo un poco mejor, ya sea mediante un niño sano, o un trozo de jardín, o el rescate de algún grupo social. Saber que por lo menos una vida respiró por haber vivido tú.
Eso es tener éxito. Básicamente está planteando que mi vida sea útil, que las personas me puedan recordar como alguien que hizo algo por ellos. Pero finalmente no lo hago por ellos, lo hago para ser reconocido. Las personas no están buscando realmente ser exitosos, sino sentirse llenos, plenos, satisfechos. Hermanos, todo es un asunto de egocentrismo. Eso es lo que está detrás de todo esto. Un asunto de egocentrismo, egolatría, el ego, el yo. Y eso lo vemos, hermanos, en la experiencia personal, en la experiencia de las personas. Hay personas que son muy famosas y son tristes. Tienen mucho dinero y no tienen paz. Tienen dinero, facilidad, fama, poder, todo, pero son insatisfechos, infelices, sin propósitos y se suicidan. Porque eso, aunque la gente dice, pero si él no tenía todo, pero no era satisfecho. Era exitoso a nivel terrenal, pero no era verdaderamente exitoso, no tenía plenitud. Entonces nos preguntamos en esta mañana, ¿es lícito para los cristianos ser exitosos en lo que hacen? ¿Es lícito para el cristiano que quiere hacer algo que le salga bien y ser exitoso en eso? ¿Buscar el éxito es bueno? ¿Es malo? ¿Es bueno, es malo tener ese deseo de tener esa satisfacción de lo que se hace? ¿Qué dice Dios del éxito? ¿Qué es el éxito según Dios? Bueno, Hechos capítulo 20 nos va a decir qué es el éxito según la perspectiva de Dios. Hechos capítulo 20, a partir del versículo 18 como tal, está Pablo despidiéndose de los ancianos en Éfeso. Y allí notamos en Pablo un aire de satisfacción. Cuando leemos completo todo el discurso que le da, un discurso de despedida que le da Pablo a los dirigentes o a los ancianos de Éfeso, la iglesia de Éfeso, vemos o notamos que Pablo se da por satisfecho. Yo he cumplido, he hecho todas las cosas, ya no me hace falta hacer nada. Fíjense, versículo 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Ya no tengo nada que ver con ustedes, yo estoy limpio de ustedes. Lo que ustedes hagan aquí para adelante ya no es mi responsabilidad. Versículo 31 y 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo, versículo 31, perdón. Por tanto, velad. Y dice, acordándoos que por 3 años, de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Entonces ya yo los entrego a Dios. Ya mi tarea aquí he terminado y Él se da por satisfecho. He hecho lo que me ha correspondido hacer. Pero esta, hermanos, no es la única vez o la única ocasión en que Pablo escribe o da un discurso, da a entender como si él tuviese hecho una gran labor y que ya ha terminado y que se siente ya pleno. Vayan conmigo a 1 de Timoteo capítulo 4. Segunda a Timoteo. Segunda a Timoteo capítulo 4. Versículos 6 al 8 dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Esta es la última epístola que escribe el apóstol Pablo. Y él dice, ya me están por matar. Ya estoy por morir. Versículo 7. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, el cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solamente a mí,
sino también a todos los que aman su venida. Al final de su vida, el apóstol Pablo se sentía satisfecho de todo lo que había hecho por el Señor. ¿Fue exitoso? Sí. ¿Estuvo mal su éxito? No. ¿Por qué? Porque era el apóstol Pablo, ¿verdad? No. Eso es lo que vamos a descubrir en esta mañana con Hechos capítulo 20. En Hechos 20, recuerden que el tema principal es que Pablo ha estado haciendo una gira de despedida para buscar recolectar ofrendas en todas las iglesias, tanto en Macedonia como en Corinto, las iglesias en Asia. Él está haciendo ese recorrido porque él quiere llevar ese donativo, esa ayuda económica a los empobrecidos que estaban en Jerusalén. Y vemos cómo en Hechos capítulo 20 la narración marca el fin del tercer viaje misionero. Luego de los hechos acontecidos en el capítulo 19 del alboroto en Éfeso, por fin Pablo logra hacer su viaje, ese recorrido, pero notamos que en ese recorrido Pablo demuestra que está enamorado. Está enamorado de la iglesia, pasa tiempo con la iglesia, busca estar con la iglesia. Pablo ha expresado en del capítulo 20, del versículo 1 al 17, Pablo ha expresado amor a la iglesia en hechos, en verdad, en acciones. Vimos a Pablo cómo él procuraba estar con los hermanos, la comunión. Vimos cómo Pablo fortalecía la comunión. Vimos cómo Pablo profundizaba en la comunión con los hermanos y cómo Pablo quería mantener la comunión con sus hermanos en la fe. Pero hoy vamos a ver a partir del versículo 18 cómo Pablo expresa su amor a la iglesia, su amor a los hermanos por medio de palabras. Este discurso del apóstol Pablo que expresa amor a la iglesia por sus palabras, encontramos 6 elementos que Pablo deja notar del por qué al final él termina estando satisfecho. Sí, él está expresando su amor, pero en ese amor que él está dando, que él está expresando con sus palabras, él nos deja saber 6 cosas que él procuró hacer y por el cual él puede despedirse tranquilamente diciendo, ya he culminado mi trabajo aquí, siento que estoy ya satisfecho con lo que se ha hecho. ¿Cuáles son esas 6 cosas? Bueno, esos 6 elementos o esas 6 cosas, si usted quiere colocarle allí al sermón de hoy, 6 claves para el éxito. Esas 6 claves para el éxito del ministerio de Pablo, que él deja notar allí, lo vamos a ver en todo ese discurso, pero les quiero decir que esos 6 elementos están en todo el discurso. Vamos a bosquejar el discurso como tal, y allí vamos a ver los elementos. ¿Cómo es el discurso? Bueno, en primer lugar, este discurso de despedida, en los versículos 18 al 21, Pablo se enfoca en el pasado de su ministerio. Versículos 18 al 21. Por eso es que en el versículo 18 dice, cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis, está rememorando lo que ha sucedido. Se enfoca en el pasado de su ministerio. A partir del versículo 22, Pablo se enfoca en las circunstancias presentes de su ministerio. Pablo se enfoca en las circunstancias presentes en ese momento de su ministerio, versículos 22 al 27. Y la tercera parte de su discurso, Pablo se va a enfocar en los desafíos futuros que enfrentarán esos ancianos en la ciudad de Éfeso. Los desafíos futuros que enfrentarán esos ancianos en la ciudad de Éfeso. Eso va a los versículos 28 al 35. Y luego tenemos una nota de Lucas diciéndonos qué ocurrió después de ese discurso.
Eso es como un apéndice de la despedida de Pablo, versículos 36 al 38. Hermanos, el discurso que vamos a ver, que vamos a empezar, y digo que vamos a empezar porque ustedes saben cómo soy yo. No estamos corriendo contra el tiempo, entonces vamos a sacarle el máximo provecho al texto. Pero este es uno de los discursos que más se asemeja a las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento. Todas las cosas que se dicen en las cartas están resumidas en este discurso. Es decir, hay mucho contenido teológico. ¿Por qué? Porque precisamente las cartas están dirigidas a fortalecer y ayudar a las iglesias. Y aquí Pablo tiene la misma intención. Entonces hay muchas palabras que usted va a notar que se repiten en muchas de las cartas. Entonces hay mucho contenido doctrinal y por eso yo creo que vamos a ir despacio con este tema. Solamente vamos a ver los dos primeros puntos. Pablo, en primer lugar, se va a enfocar en el pasado de su ministerio y en segundo lugar, hasta el versículo 27, Pablo se va a enfocar en las circunstancias presentes de su ministerio en ese momento. El Señor nos ayude, vamos a ver las circunstancias, el ministerio en el pasado, cómo Pablo habla del pasado de su ministerio. Y ahí vamos a encontrar los primeros dos elementos, las primeras dos claves de su éxito. ¿Quieren conocerlo? Abróchense los cinturones. Vamos. Vamos a ir a leer desde el 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Recuerden que Pablo tiene que estar antes del Pentecostés en Jerusalén. Él se lo había planteado. Llegar a Éfeso no le iba a servir porque tenía que estar con los hermanos. Él no podía estar allí y no tener comunión con sus hermanos. Entonces él prefirió seguir de largo y en el sitio, en Mileto, donde probablemente el capitán de la nave está allí desembarcando mercancía y embarcando mercancía para seguir hacia Siria y Jerusalén. Entonces Pablo manda llamar a estos hermanos para mantener la comunión con esa iglesia por medio de sus representantes. Y llama a los ancianos de la iglesia. Es interesante porque dice los ancianos en plural. Ancianos y luego dice de la iglesia en singular. Es decir, varios ancianos en una sola iglesia. Ese es el modelo bíblico. Y dice, versículo 18, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Versículo 19, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Pablo, hermanos, está aquí en este momento recordando su ministerio en el pasado. Y él dice, recuerden cómo yo me he comportado entre ustedes. Versículo 18, ustedes saben cómo me he comportado. Desde el primer día que estuve en Asia, hacía un comportamiento constante. Comportamiento constante significa que es un hábito. Él era así, era su forma de ser. No se comportó de una manera y luego cambiaba, sino que siempre era la misma persona. Como me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré. Vamos en el versículo 19, más adelante, donde dice humildad, vamos a ir más adelante. Dice, y con todas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. No solamente él se ha comportado de una forma ejemplar, también él ha soportado. El apóstol Pablo ha soportado acechanzas, ha soportado circunstancias difíciles en la ciudad de Éfeso. Dice que ha llorado, ha sufrido por dentro, no solamente acechanzas externas, sino dolores internos. Él ha estado sufriendo lágrimas y pruebas. Pero miren el versículo 20, y como nada me fuese útil,
he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. No solamente predicaba, recuerden, públicamente, él duró ¿cuánto tiempo? 3 años en la escuela de Tiranno, ¿recuerdan? Él estaba allí en la escuela de Tiranno, pero no se quedaba simplemente con enseñar públicamente en la escuela de Tiranno, sino que también enseñaba, se iba para las casas a enseñar, invertía tiempo para enseñar a sus hermanos, se desgastaba el apóstol Pablo para estar con sus hermanos y enseñarles y estar allí, profundizar en la comunión y profundizar en los textos. Hermanos, pero el versículo 19 nos dice por qué Pablo hizo todo eso. Versículo 19. Sirviendo al Señor. Primera clave del éxito. Hacer todo para el Señor. Hacer todo para el Señor. Hermanos, el objetivo de Pablo no era que su trabajo en Éfeso fuera una carta de presentación ante las otras iglesias y los otros apóstoles. Para que los otros apóstoles dijesen, wow, mira todo el trabajo que hizo Pablo él solito. Mira esa gran iglesia, mira ese gran trabajo. Pablo no lo hizo para ser reconocido. Pablo no lo hizo para mostrar sus habilidades, para mostrar su sabiduría, para mostrar su capacidad. Pablo no trabajó, no se comportó, no luchó solamente para ser reconocido como un gran hombre, sino ni tampoco trabajó, ni luchó, ni hizo todo para que le dieran las gracias. Lo hizo porque estaba sirviendo a Dios. Los ojos de Jehová contemplan la tierra, y él lo hacía corandeo. Corandeo es una palabra en latín que significa delante de Dios o en la presencia de Dios. Él soportaba, pero él estaba soportando porque estaba mirando a Dios. Enseñaba porque estaba mirando a Dios. Hacía todo porque Dios lo estaba mirando y él lo hacía, era para él y no para sí mismo. Siempre se mantuvo mirando al Señor y eso lo llevó a mantenerse sufriendo, soportando, enseñando, desgastándose. No era tanto por amor a los hermanos, era por amor a Dios y eso se reflejó en un amor verdadero a los hermanos. Romanos capítulo 9. ¿Cómo eran esas lágrimas del apóstol Pablo? Romanos 9. De hecho, vamos a leer varias cartas porque es un resumen. Romanos capítulo 9, versículo 1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran ¿qué? Tristeza y continuo dolor en mi corazón. Recuerden que Pablo, antes de llegar a Mileto, estaba en Acaya, es decir, en Corinto. Y allí en Corinto, él escribe esta carta a los romanos. Él quiere ir a Jerusalén, no puede, entonces se toma más tiempo y se va por Macedonia y baja por Troas y llega a Mileto. Es decir, estas palabras de esa gran tristeza, ya él las había dicho a la iglesia de Roma y ahora en Hechos 20 él la está repitiendo. Gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, es decir, lloraba continuamente por el rechazo que tenían los judíos al evangelio. Versículo 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, del cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Ese era su dolor.
No solamente se dolía por circunstancias difíciles, sino que se dolía por ver corazones endurecidos al Evangelio. Porque Él lo hacía para Dios. Él entendía la verdadera naturaleza de las personas que estaban rechazando a Dios, lo que se están perdiendo. Los que están rechazando, oh Dios mío, qué dolor. Para Él era doloroso. Hermanos, qué importante que estemos atentos entonces a nuestras motivaciones. Es muy difícil autoengañarnos diciendo, quiero ser un buen cristiano, quiero ser un buen padre, quiero ser un buen trabajador, quiero ser un buen maestro de escuela dominical, quiero ser alguien que ha criado excelentemente, pero al final mi motivo es para que me vean, para que me alaben. ¡Wow! ¡Qué gran padre ha sido usted! Tener tarjetas de presentaciones vivientes. El Señor dice, ¿tú quieres eso? Ahí lo vas a tener en la tierra. Pero tesoros en los cielos no lo vas a hacer. Es hacerlo para Dios. El verdadero éxito ante los ojos de Dios es cuando las personas hacen cualquier cosa para su gloria, en conocimiento, en conciencia. Lo hago para el Señor. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Aún para trabajar. No, es que yo no puedo hacer las cosas para la gloria de Dios porque me toca ser zapatero. Porque tengo cualquier cantidad de oficios, pero ¿cómo alabo yo a Dios allí? Colosenses capítulo 3, versículo 22. Colosenses 3, 22 dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Temiendo a Dios. Todo lo que tú hagas, no creas que es un trabajo secular. Secularismo significa sacas a Dios de tu vida. Nosotros no somos personas seculares. Si tú tienes un trabajo, hazlo para la gloria de Dios. Que sea justo tu trabajo. Si es comercio, cóbralo justo. Sea lo que sea, hazlo correctamente, pero no correctamente para que te digan, ay, qué persona tan moral. Sino para darle la gloria a Dios. Señor, lo hago es por ti. Lo hago por ti. Sea lo que sea que estemos haciendo, que vayamos a hacer, o que deseemos hacer. Ay, que yo quiero estar en ese púlpito. ¿Por qué quieres estar en este púlpito? ¿Por qué quieres enseñar? ¿Por qué quieres estar en la escuela dominical? ¿Por qué estudias teología? ¿Por qué haces lo que haces? No, para que me vean mis potencial. Yo soy, ¿verdad? Un diamante en bruto. A veces vemos lo segundo antes que lo primero, ¿no? Pero para que vean que tengo la oportunidad, si usted lo puede hacer, yo también. ¿Para qué haces las cosas? ¿Para qué deseas las cosas? El Señor dice, hazlo para mí. Allí empieza la clave del éxito verdadero según Dios. Hacer todo para Él. Entonces ahí tú puedes restringirte en muchas cosas. Porque le voy a hablar a mi esposa y lo hago para la gloria de Dios. ¿Cómo le hablo? ¿Cómo trato a mi esposa? ¿Cómo trato a mi esposo? Tú puedes decir, hermana, como yo trato a mi esposo, estoy glorificando a Dios. ¿Lo haces para el Señor? Como tú estás criando, lo estoy criando para la gloria de Dios. O lo estoy criando para mí. Todo mi inversión para ese niño, para esa niña, es para mi beneficio. O para que él sea alguien en la vida. Ni siquiera esa es la buena motivación. Para que él tenga plata y no sufra como yo. No. Para criarlo para Dios.
Si caemos de este primer clave, de este primer elemento, no vamos a alcanzar el éxito según Dios. Número 2. En esta misma parte del pasado, que Pablo está recordando el pasado, fíjense en el versículo 20. Bueno, en el versículo 19 dice, sirviendo al Señor con toda humildad, con temor. ¿Sí? Eso es lo que nos hace ser humildes. Versículo 20. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 21 es el Evangelio. Es hablarle a las personas el Evangelio y decirles la única manera para que tú te apropies de ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz por pecadores, la única manera de que ese sacrificio sea contado para ti es que tú te arrepientas, como dice allí el versículo 21, acerca del arrepentimiento para con Dios y en segundo lugar, la fe en Jesucristo. Arrepentimiento y fe. Todo el que se arrepiente y viene a Cristo en fe, Cristo le promete perdón y vida eterna. Perdón de todos sus pecados y le garantiza la vida eterna. Fe es confiar en lo que Jesús ha prometido. Fe es confiar, entender, apropiarse que todo lo que Él dice es verdad. Entonces, Pablo no solamente hace un énfasis en estar sirviendo al Señor, sino que lo hace también de manera práctica. ¿Cómo sirve al Señor de manera práctica? No solamente en su conciencia, en sus buenos deseos. Recuerden que los buenos deseos no son suficientes. Tener el buen deseo de hacer las cosas para Dios. Pero ¿cómo sé que lo que estoy haciendo realmente agrada a Dios? Por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Su palabra es lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino. Ella es la que me va a decir si estoy bien o estoy mal. El énfasis es entender que el Evangelio, la palabra de Dios, es suficiente para ayudarme a orientarme en todo lo que yo debo hacer en esta vida. Pablo confió en el poder y la suficiencia de las Escrituras. Por eso es que se adentraba, por eso es que se desgastaba por enseñar y enseñar y enseñar las Escrituras, para que ellos supiesen qué hacer. Él confiaba de que las Escrituras son suficientes para toda persona para hacer la obra de Dios. Cualquier obra. Segunda Timoteo 3. Segunda a Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ella es útil para todo lo que se necesita, versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. La palabra perfecto significa completo, preparado, enteramente preparado para toda buena obra. Ser un buen padre es una buena obra, pero si no sabes de las Escrituras, ¿cómo vas a ser un buen padre? Ser un buen esposo, ser una buena esposa, es importante, es una buena obra. Dios quiere que lo seas. Pero si te desvinculas de la enseñanza bíblica, ¿cómo esperas tú, por más deseo que quiero hacer para la gloria de Dios, pero lo hago a mi manera? Eso no es para la gloria de Dios. Pablo estaba persuadido que enseñar la palabra de Dios, por eso dice, yo he enseñado a ustedes todo el consejo de Dios. Hechos 20. Hechos 20, 27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Era tan importante que Pablo entregara todo el consejo de Dios. No era solamente suficiente para conocer a Dios, sino para conocer la voluntad de Dios.
Las Escrituras son suficientes para dar el conocimiento para la salvación, pero también para tu santificación. ¿Qué tan esforzado, qué tan esforzada eres para escuchar la palabra de Dios? ¿Qué tanto esfuerzo estás haciendo para escuchar la palabra de Dios? Estamos en pleno siglo XXI y hoy hay recursos como arroz picado. No hay excusas. No hay excusas. Están los domingos. Están los miércoles. A jornadas que vamos a hacer. Está el grupo de damas en sectores. Los hombres pronto también nos vamos a reunir. Hay tanta disponibilidad para que tú busques, aprendas el Evangelio, para que aprendas la palabra de Dios. El Evangelio no es suficiente solamente para salvación, sino también para santificación. En pocas palabras, separado, hermano, de las Escrituras, sin conocimiento de las Escrituras, es imposible hacer algo para Dios. Imposible. Imposible. Porque ella es suficiente. Entonces, número 1, primera clave, hazlo todo para la gloria de Dios. Número 2, confía en la suficiencia de las Escrituras para hacer las cosas para la gloria de Dios. Tal como Pablo lo entendía, tal como Pablo se desgastaba, tal como Pablo vivía. El tercer elemento, y es el último que son 6 elementos, ¿recuerdan? Los otros 3 lo vamos a ver, si Dios lo permite, para la semana que viene, porque hay bastante. Pero vamos con el tercer y último elemento por la mañana de hoy. Y eso está en la segunda sección del mensaje de Pablo, en la segunda sección del discurso de Pablo. A partir del versículo 22 hasta el 27, vamos a solamente a ver un solo elemento. Del versículo 22 al 27 es un solo elemento. Allí Pablo se está enfocando en las circunstancias actuales de su ministerio. Vamos a leerlo completo y analizamos. Versículo 22. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo, hermanos, entendía que vivir para la gloria de Dios y enraizar su vida en las Escrituras era un precio alto para pagar. Pablo entendía el precio que hay que pagar por lograr los objetivos de Dios. No mis objetivos. Si hay objetivos que se plantean las personas y saben, se restringen, es que quiero bajar tantos kilos y dejan de comer, o buscan comprar, sustituir cosas. Tienen un objetivo claro, se restringen de cosas. No, gracias. Para después. Pablo también sabía que para los propósitos de Dios también había un precio que pagar. Segunda Timoteo, una vez más, Segunda Timoteo 2. Segunda a Timoteo capítulo 2. Versículo 1 en adelante dice, este es Pablo hablándole a Timoteo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate, que ¿quieres subrayar algo?
coloque allí, esfuérzate y haz. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Cómo se esfuerza uno en la gracia de Cristo? Lo que has oído de mí, Él ha estado enseñando las Escrituras. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, ¿qué dice? Esfuérzate en la gracia. ¿Y tú qué debes hacer? Recuerda, está dispuesto a sufrir. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y ahora miren cómo él ilustra. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Los primeros dos principios que vimos. Versículo 5. Y también el que lucha como atleta es la segunda ilustración. No es coronado, sino lucha legítimamente. Debe conocer las reglas. Versículo 6. Tercera ilustración. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. No vas a obtener los frutos sin el trabajo, sin hacer el esfuerzo que te corresponde. Entonces, Pablo dice que él estaba dispuesto al autosacrificio, sacrificarse por el Señor. Pero vamos a entender ese sacrificio allí. Versículo 22. Ahora, Hechos 20:22. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy, ¿a dónde? A Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Qué interesante que Pablo al principio dice, yo no sé lo que me ha de acontecer, pero el Espíritu Santo me está diciendo que me va a venir prisión y tribulación. Entonces, ¿cómo? ¿Sabe o no sabe? Por fin, no me marees. Cuando dice que él no sabe todos los detalles. El Espíritu Santo le está anunciando las cosas muy probables que va a sufrir, pero no le está diciendo todos los detalles. No sé todo lo que me va a ocurrir, porque siempre el Espíritu Santo también pues me puede usar para algo más. Pero el Espíritu Santo le estaba anunciando cosas, providencias muy difíciles. Me esperan prisiones y tribulaciones, versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso. ¿Qué significa eso? ¿Que Pablo era rebelde a la voz del Espíritu Santo? Sí, no sé. Hermanos, no significa que Pablo era rebelde a la voz del Espíritu Santo que le estaba diciendo que le esperaban prisiones y tribulaciones. Hermanos, el texto no dice que el Espíritu Santo se lo estaba prohibiendo. El Espíritu Santo no le está prohibiendo ir a Jerusalén, sino que lo está preparando. Lo está preparando. Por lo tanto, Pablo no está rebelde a la voz del Espíritu Santo cuando dice, pero de ninguna cosa hago caso. No me importa lo que me diga el Espíritu Santo. No, ese no es, así no debemos leerlo. De ninguna cosa hago caso es las tribulaciones, esas son las cosas, las tribulaciones y las prisiones. Yo de eso no hago caso. ¿Cuál es el punto? No estimo preciosa mi vida para mí mismo. Nota, no está diciendo que él desprecia su vida. Él dice que él desprecia su vida para sus propios placeres, deleites y objetivos. Él entiende que su vida es valiosa para el reino de Dios, pero no para él mismo. Y si ha de acontecer este tipo de cosas, él está dispuesto a hacerlo porque su vida era valiosa para el objetivo de Dios. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo.
con tal que acabe la carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hermanos, Pablo, en primer lugar, no estaba rebelde, pero tampoco era un masoquista. Alguien que se deleitaba en sufrir. Si el Espíritu Santo le decía, allá te esperan prisiones, y él, bueno, para allá voy. No, esa no era la actitud. Pablo se armó de valor, porque él entendía que era necesario que él fuera a Jerusalén. El Espíritu Santo solamente lo estaba preparando, le estaba diciendo, mira, puede ser que te va a ocurrir todas estas cosas. Pero Pablo prefería correr el riesgo que no estar en Jerusalén, porque él tenía que predicar. Warren Wiersbe, el comentarista, dice, un hombre de menos calibre hubiera buscado la manera de escapar, pero Pablo no. Él estaba demasiado aferrado a su llamamiento y devoción a Jesucristo como para buscar una salida segura y fácil. ¿Cómo Pablo se armó? ¿Cómo Pablo tomó ese valor a pesar de todo lo que se le estaba anunciando? 3 razones, hermanos, y con esto terminamos. 3 razones de cómo Pablo blindó su mente para ir a Jerusalén a pesar de lo que le iba a ocurrir. Número 1, había colocado a Jesús, a Cristo, como el trofeo de su vida. Había colocado a Jesús como su máximo trofeo en la vida. Versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, con tal que acabe mi carrera. Pablo era bastante ilustrativo. Y él se veía a sí mismo como un corredor. Alguien que estaba en una competencia. Y un corredor siempre tiene una meta. ¿Cuál es? Alcanzar un premio. Y él dice, yo quiero acabar mi carrera no para tener gozo, sino con gozo. Pero ¿cuál era el premio de Pablo? ¿Cuál era el premio de Pablo? Filipenses capítulo 3. Versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Cuál era su premio? Cristo. Versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento. El conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. No estimo preciosa mi vida para mí. Yo tengo una carrera, soy un atleta y he colocado en mi objetivo no la Champions, no las riquezas. Quiero llegar a Cristo. Su Señor le dirá, Mateo 25, 21, buen siervo fiel. Esa era su meta, escuchar esas gloriosas palabras de su Cristo. Para eso corría, para eso hacía todas las cosas, para eso se desgastaba el Pablo, porque su meta era escuchar de su Salvador. Buen siervo fiel, buen siervo fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Así debemos vivir nuestra vida ahora, anticipando ese momento. ¿O no te preparas para ese momento? Pablo rechazó muchas cosas en su vida terrenal. ¿Y qué cosas? Muchas cosas importantes, valiosas. Pero él las estimaba por pérdida con tal de alcanzar a Cristo. Y eso de alcanzar a Cristo significa ser hallado en Él fiel. Un obrero fiel. Alguien que vivió
para Él. Colocó entonces en primer lugar a Cristo como el premio de su carrera, de su vida. Número 2, Pablo colocó a Cristo como el verdadero Señor de su vida. Su premio, pero también se consideraba un esclavo. Versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Lo recibí de Él. No me embarqué yo en este asunto, en este ministerio. No es que tú quisiste ser papá. No es que tú quisiste ser mamá. Es que Dios te dio ese ministerio. No es que tú te quisiste casar. Es que Dios quiso que tú te casaras con Él. Ese es tu ministerio. El ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Yo recibo algo, es para dar el Evangelio. ¿Para qué sirve el matrimonio? ¿Para qué sirve el matrimonio? Efesios 5 dice que el matrimonio es un reflejo de la relación de Cristo con su iglesia. Entonces, como matrimonio, como hombre, como mujer, entonces yo soy una parábola viviente ante el mundo para dar el Evangelio al mundo de cómo Cristo ama a su iglesia y cómo la iglesia se sujeta a Cristo. Porque Cristo es el Señor, Cristo me lo encomendó. Esos niños yo los crío. No me lo va a criar la televisión, no me lo va a criar el abuelo, la abuela. Lo voy a criar yo, porque Dios me los encomendó a mí. Ese es el ministerio que Dios te ha dado. Yo debo entender lo que Dios me ha entregado. Pablo se veía como un mayordomo. Todo lo que había recibido de Dios, Dios se lo había dado. Y él entendía, tenía un gran peso sobre él para poder entonces responderle correctamente a ese Señor que le había dado un gran encargo. En este caso era el ministerio evangelístico. Pero para cada uno de nosotros Dios nos ha dado un encargo. Un encargo. Puede ser tu familia, puede ser tus hijos, todo lo que tengas a cargo, tus trabajadores, todo lo que tú tengas a cargo, que tú eres responsable de eso, Dios te lo entregó, hazlo para Él. Eres un siervo del Señor, un siervo del Señor, un esclavo. Él va a rendir cuenta entonces. Y en tercer lugar, no solamente había colocado a Cristo como el máximo trofeo, no solamente había colocado a Cristo como el Señor de su vida, sino que también había colocado ese llamado de Cristo como algo insustituible. Nadie más lo puede hacer. No puedo renunciar a eso. Y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, versículo 25 al 27. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Él está hablando de probablemente lo que me va a ocurrir en Jerusalén. A lo mejor voy a la muerte. 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. No me hice el loco. No rehuí a mi responsabilidad. Lo anuncié, lo hice. Ustedes, protesto delante del Señor. Trae el nombre, invoca el nombre del Señor. Yo protesto de que estoy limpio de la sangre de todos ustedes. Eso, Pablo se está haciendo eco de las palabras de Ezequiel capítulo 13. Vayan conmigo rápidamente. Ezequiel 13. No es 13, sino 3. Número 3. Ezequiel 3, 16 al 21. Eso es lo que Pablo tiene en la mente.
Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, Ezequiel 3:16, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no lo amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano, si es que no lo amonestas. Versículo 19. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no lo amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán a memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. El ministerio que había recibido Pablo era del atalaya. Él se sentía como alguien que Dios le había dado una gran responsabilidad que él no podía relegar o delegarle a nadie más. Es mi responsabilidad. Dios me dio eso a mí. ¿Cómo voy yo a huir de esto? Es irreemplazable, irrenunciable el trabajo que Dios me ha encomendado. Por eso es que Pablo dice, ay de mí si no predico el Evangelio, porque me es impuesto eso. Me es impuesto. John MacArthur dice, debería ser el objetivo de todos los cristianos completar con éxito el ministerio que Dios les ha dado. Para ello es necesario que tengan una perspectiva adecuada del ministerio y de la relación con Dios, con los creyentes y con los incrédulos y consigo mismo. Hacer menos que eso no es digno del Señor, que los llamó misericordiosamente a su servicio. Hermanos, en conclusión, ese amor que profesaba Pablo a la iglesia o a las iglesias, no era porque él era muy bueno, porque era muy sentimental, porque tenía un gran corazón para amar a todos. No. Es porque él amaba a Dios en primer lugar. ¿Sabes cómo sabemos si amas al Señor? Eso se demuestra en tu relación con la iglesia. ¿Sabes cómo sabemos que una mujer está amando verdaderamente a su esposo? A la medida que ama al Señor. Un esposo, a la medida que ama al Señor, va a amar mejor a su esposa, porque lo está haciendo para la gloria de Dios. Pablo entonces, no por ser romántico, emocional, sino porque ese amor surgió en él de manera profunda, como una roca, porque él amaba a Dios. Todo su comportamiento, todo lo que soportó, todo lo que enseñó, todo en lo que se desgastó, lo hizo por el pueblo de Dios para agradar al Señor. Pablo culminó, sí, exitosamente su carrera de la vida. No solamente su ministerio, sino su carrera en la vida, porque toda su vida, hermanos, giraba en torno a la gloria de Dios y confiaba en la suficiencia y el poder de las Escrituras como el único medio para obrar para la gloria de Dios. Él se entendía a sí mismo como un esclavo de Cristo, se entendía a sí mismo como un corredor que quería a Cristo como su premio. Él se entendía a sí mismo como aquel atalaya cuya responsabilidad no lo podía hacer otro. Él quería cumplir el llamado que había sido encomendado. Aplicaciones. ¿Por qué y para qué haces lo que haces? ¿Por qué y para qué haces o quieres hacer algo? Hermanos, estos principios no son solamente para los pastores, los ministros del Evangelio. Estos principios tienen que ver con todas las áreas de la vida. Quiero ser un padre exitoso,
un trabajador exitoso, un obrero exitoso, un cualquier cosa exitosa. Hazlo para la gloria de Cristo. Ármate. Señor, esto lo hago para tu gloria. ¿Cómo sé yo que lo estoy haciendo para su gloria? Reviso las Escrituras. Me cercioro de que eso es lo que Dios quiere. Y ahí veo si lo que yo creo que estoy haciendo, no, por ahí no es. Y te sacrificas por el Señor, reconociendo que eres un esclavo, un corredor y un atalaya. Nadie más puede hacer mi trabajo con el niño. Nadie más puede hacer mi trabajo con mi esposa. Nadie más puede hacer mi trabajo en el trabajo. Nadie más lo puede hacer. Soy yo y lo voy a hacer para la gloria de Dios. En segundo lugar, considera estos principios en todas las áreas de tu vida para ser un cristiano que busque la gloria y el buen nombre de tu Dios. Y en último lugar, no tendrás éxito nunca fuera de Cristo. Tu vida no será exitosa fuera de Cristo. No significa que soy un cantante de reggaetón y cuando me dan el premio digo la gloria es de Dios, pero sigo cantando basura. Eso no es darle gloria a Cristo. Darle la gloria a Cristo es estar en Él. Porque cuando uno está en Cristo, todo lo que tú haces para Dios es recibido. Pero Dios no recibe cosas que vienen de manos inmundas, de manos pecadores. Si lo que vamos a entregar sea en el nombre de Cristo, por mediación de Cristo. Si tienes a Cristo, tienes toda la capacidad, todos los recursos del cielo para que tu vida, hermano, para que tu vida, hermana, acabe al final exitosa por lo que tú hiciste para la gloria de Dios. No hay excusa. No hay excusa. Si estás en Cristo. Si no estás en Cristo, ya fracasaste. El Señor nos ayude y que vivamos realmente, hermanos, todo lo evaluemos a la luz del conocimiento y la gloria de nuestro Señor. Oremos.